Muy buenos días tengan todos ustedes. Les habla su maestro favorito, Eduardo González. El día de hoy vamos a estar viendo eh, 4 diferentes clases. Vamos a estar trabajando con español, con matemáticas, naturales y formación. Vamos a estar explicando los temas y vamos a estar explicando cuáles van a ser las actividades que van a estar haciendo. Las actividades van a ser entregadas en hojas de máquina o en hojas de libreta. Tienen que tener margen, tienen que tener fecha, tema, el nombre suyo como alumno y el grupo al que pertenece. En este caso, pues nosotros somos quinto A, ¿verdad? Bien, una vez que haya terminado sus actividades, tendrá que mandarlas por medio de las aplicaciones que les comenté que tendrían que descargar. Son totalmente gratis. Es un escáner en el cual se toman fotografías, pero al final usted tiene que guardar ese archivo de fotografías en un documento PDF y tendrá que enviarlo a mi correo. Bien, vamos a comenzar con la clase de español. Primeramente, ¿qué es lo que observas en esta imagen? ¿Cómo es esta persona? ¿Puedes ver sus características? Bien. Para las actividades que vamos a estar realizando, usted me tiene que mencionar cómo es algún miembro de su familia. Como en la imagen que vimos anterior, hay características que nos distinguen de otras personas. En la imagen anterior podemos observar que esta persona pues es de estatura media, arrugada, canosa. Y en el caso de su familia, pues también tenemos diferencias. Diferencias que nos hacen únicos y diferentes. Usted me va a tener que escribir cómo es algún miembro que usted escoja de su familia, me lo va a describir y más aparte me va a hacer un dibujo. En la siguiente actividad, usted me va a tener que leer la actividad Lo que conozco. Dice, comenta, ¿has leído descripciones de personajes célebres? Por ejemplo, Miguel Hidalgo, Pancho Villa. ¿Cómo crees que sea importante conocer cómo eran? Pues a lo mejor para darnos una idea, ¿verdad? Eh, Darnos una imagen en nuestra cabeza para poder entender mejor las explicaciones del maestro. Por ejemplo, Miguel Hidalgo, ¿no? Pues nos lo pintan que era canoso, que era con ojos grandes, eh, que era calvo. Bien, esas son características físicas de una persona. Pero también podemos mencionar rasgos de la personalidad de Miguel Hidalgo. Es decir, qué es lo que hacían de Miguel Hidalgo eh, ser la persona que era. Por ejemplo, muchos dicen que Miguel Hidalgo era una persona muy bromista. Cuando estaba con sus amigos era muy selectivo, ¿verdad? Pero con otras personas era muy serio. Decían que era una persona de carácter fuerte cuando veía alguna injusticia. Entonces, esas pequeñas rasgos de la personalidad también influían en su persona. Por medio de la descripción se proporcionan diferentes tipos de información sobre las personas, objetos, animales, sucesos o lugares. Nosotros podemos describir una persona, como lo vimos ahorita con el ejemplo de la anciana o con lo que vas a escribir y dibujar de tu familiar
o el ejemplo que te acabo de dar de Miguel Hidalgo. Pero también podemos describir una mesa. ¿Cómo es una mesa? Grande, redonda, verde. Un animal, ¿cómo lo podemos describir? Grande, feroz, eh, veloz. También podemos describir un lugar. Linares, o Monterrey, o Guadalajara, Suazua, Iturbide. ¿Cómo son? Pues que grandes, urbanas, desérticas. Esas son también descripciones que nosotros hacemos acerca de los lugares. Si te fijas bien, todo lo que hemos visto son descripciones. Lee el texto, diferentes formas de describir, página 155. Nosotros tenemos diferentes formas de describir. En una descripción puede incluirse características físicas, de comportamiento, atributos, semejanzas, diferencias, partes que componen un todo, entre otras. Ya vimos características físicas: alto, grande, aperlado. Ya vimos también rasgos de la personalidad o del comportamiento: triste, inteligente, audaz. Y tenemos que todas estas características, todas estas descripciones que hacemos, nos ayudan a entender un poquito más, ¿verdad? Lee el texto Un indio zapoteco llamado Benito Juárez. Aquí nos viene hablando acerca de Benito Juárez, un pequeño fragmento donde nos menciona quién era, en el cual usted va a tener que leer y va a tener que analizar este pequeño texto. Después me va a analizar los dos textos de la página 156, que es un programa de computadora y lo que solo uno escucha, de José Revueltas. Ya que haya leído estos textos, usted me va a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que describen? ¿Qué palabras utilizan para que la descripción sea clara? Entonces, eso me lo va a tener que anotar ya que haya leído. Y este es un ejemplo de lo que estará haciendo al momento de realizar su actividad. En una hoja, si se fija bien, va a dibujar el margen, me va a anotar la fecha, la materia, el tema. Ahí me faltó nada más el nombre y el grupo para que lo anote, por favor, y las actividades que va a realizar. En este caso, la descripción de su familiar junto con el dibujo, y abajito las preguntas que va a tener que contestar en base a las lecturas que usted leyó, ¿verdad? Este tema fue de descripciones. Para poder realizarlo, ocupa leer, y cualquier duda tiene el correo electrónico en el cual usted puede contactarse. Sigamos con la clase de matemáticas. También tengo aquí el ejemplo de los niños que van a hacer la actividad, pero también tengo el ejemplo de los niños en apoyo, lo que van a estar haciendo los niños en apoyo. En este caso, los niños de apoyo van a estar realizando lo que es, van a escribir cómo es algún miembro de su familia y el animal que más les guste. Y abajito me van a dibujar tanto a su familiar como el animal que más les guste. Por ejemplo, mi papá es grande, fuerte y muy amable. Y
El animal que más le gusta es el gato porque es pequeño, es juguetón y es de color negro. Y al final, pues me va a hacer un dibujo tanto de su familiar como del animal que más le guste. Esto es para los niños de apoyo. Vamos con matemáticas ahora sí. En el caso de matemáticas, tenemos una imagen. ¿Qué es lo que puedes observar? ¿Lo has visto en algún lado? ¿Dónde? Probablemente lo hayas visto en español, en geografía, en naturales. Esto es una gráfica de barras. Una gráfica de barras es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores y está conformada por barras rectangulares con valores representados. Tenemos en este caso aquí lo que son los datos de la tabla, en la cual nos indica que, por ejemplo, aquí niños les gustan los perros, los gatos, los peces y otros. A 7 niños les gustan los perros, a 2 niños les gustan los perros. A 3 niños les gustan los gatos y a 3 niños les gustan los gatos. A un niño le gustan los peces y a una niña le gustan los peces. Entonces tenemos aquí que esta tabla de datos contiene información necesaria para poder conocer acerca de los gustos de los niños. Pero para tener una idea más clara, nosotros utilizamos la tabla de datos, pero la representamos por medio de una gráfica, exactamente. En esta gráfica podemos trasladar lo que tenemos de la tabla de datos a una forma gráfica, una forma ilustrativa, en la cual nos permite a nosotros darnos una idea más clara, más precisa de lo que nos está hablando la tabla de datos. Te explico. Por ejemplo, aquí se dividió la gráfica de barras en sexo. Tenemos, en el caso aquí, niños y niñas. Aquí, por un lado, tenemos las gráficas que representan a los niños y del otro lado las gráficas que representan a las niñas. Tenemos que a 7 niños les gustan los perros. Nos vamos al apartado de los niños. Y aquí tenemos que efectivamente a 7 niños les gustan los perros. Vamos con las niñas. ¿A cuántas niñas les gustan los perros? Según la tabla de datos, a 2 niñas les gustan los perros. Vamos a ver. Lo representamos aquí con las niñas. Y aquí llega hasta el número 2. Efectivamente, a 2 niñas les gustan los perros. Y así nos vamos a ir graficando en base a la tabla de datos nuestra gráfica de barras. Si te das cuenta, una gráfica de barras es una ilustración con valores bien definidos que en un momento más te explicaré cómo la formaremos. ¿Cuáles son los elementos de una gráfica de barras? El título, que nos ayuda a saber cuál es la información. Los ejes, que son los dos lados de la gráfica. Las etiquetas, que nos dicen la información que se presenta en cada eje. La escala, que son los números. Y la altura de la barra. Te explico. En el caso del título de la gráfica, nos da un panorama claro de lo que vamos a estar graficando. ¿De qué vamos a hablar? En el caso del ejemplo que puedes observar, vamos a hablar del cereal favorito. Ese es el título de nuestra gráfica. Eso es de lo que se va a tratar. Los ejes. Tenemos que en una gráfica de barras hay 2 ejes. El eje de las X, que siempre va a ser el que está acostadito, y el eje de las Y, que es el que siempre va a estar paradito.
Estos ejes nos dicen la información que se presenta en la tabla de datos. En el caso de la escala que se encuentra en el eje de las Y, tenemos por lo regular números que nos ayudan a identificar el grado de preferencia. Si te fijas aquí, empieza desde el 0, luego se va de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, se va de 1 en 1. Pero no necesariamente se puede ir de 1 en 1. Aquí podemos irnos de 2 en 2 o de 3 en 3. Depende de cómo quieras realizar tu gráfica de barras. La altura de la barra indica el valor de cada opción. Por ejemplo, aquí con la escala nos podemos fijar que la altura de la barra es algo pequeña, pero la altura puede ser inclusive más grande. Entonces aquí va a depender muchísimo de los valores que tú otorgues a la misma. En el ejemplo que puedes observar acerca del cereal favorito, tenemos que la persona que realizó esta gráfica de barras quiso identificar a cuántos les gusta el cereal de cornflakes, a cuántos los chinos, el cereal Life y el cereal Caca. Entonces, en este caso, a los que les gusta el cornflakes son a 4 personas. En el caso de Cheetos, tenemos que a 2 les gusta ese cereal y así sucesivamente. Tenemos algunos ejemplos que vienen en tu libro. Tenemos aquí el título, venta de camisas en la semana 1. En el eje de las X, que es lo que está acostadito, ¿verdad? Tenemos las camisas. Las camisas de 80 pesos, las camisas de 100 pesos, las camisas de 120, las camisas de 150. Ya tenemos las camisas, pero necesitamos saber cuántas son las que se venden. Por lo cual, en el eje de las Y, nosotros nos vamos con los números que nos ayudan a identificar la cantidad de camisas vendidas. Aquí vemos que la escala que esta persona utilizó, bueno, el libro, es de cuánto en cuánto. Vamos a checar. 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Es decir que esta escala de esta gráfica se va de 5 en 5. Entonces tenemos que a los que las camisas de 80 pesos, ¿cuántas se vendieron de esas camisas? Vamos a checar la gráfica y tenemos que un poco más de 20 fueron las que se vendieron. Vamos con las camisas de 100 pesos. En las camisas de 100 pesos tenemos, de acuerdo a la gráfica, que 25 camisas fueron las que se vendieron. Vamos con las camisas de 120 pesos. Tenemos que se vendieron menos de 20, pero más de 15. En el caso de las camisas de 150, tenemos que se vendieron menos de 25. Entonces aquí tenemos ejemplos de gráficas de barras que nos ayudan a identificar un poco más o nos ayudan a comprender acerca del tema. Bien, ahora sí que ya vimos algunos ejemplos, vamos a construir una gráfica de barras. Te doy un pequeño ejemplo súper fácil. Tenemos meses y tenemos las ventas que se obtuvieron en cada mes. ¿Cómo lo graficarías? ¿Qué datos pondrías en el eje de las X, que es el que va acostadito? ¿Y qué qué información pondrías en el eje de las Y, que es el que va paradito? Si tú recuerdas, por lo regular, lo que va paradito, lo que va en el eje de las Y,
por lo regular son los números. Entonces aquí, por ejemplo, en este ejemplo que te doy, tenemos que en la parte de abajo, que representa el eje de las X, podemos anotar los meses. Y en el caso de el eje de las Y, anotamos los números, en este caso las ventas que se obtuvieron. ¿Te fijas qué fácil es hacer una gráfica de barras? En la parte de abajo información y en la parte de arriba o en la parte paradita del eje de las Y, los números. ¿Qué vas a hacer para esta actividad? Vas a estar realizando una gráfica de barras. Vas a construirla. Vas a anotar la tabla de datos. Y a un ladito, como los ejemplos que vimos, la gráfica de barras que representa. Para el caso de los niños de apoyo, va a ser la misma actividad. Es algo muy sencillito. Pueden utilizar cualquier información que usted guste. Sigamos con naturales. ¿Reconoces esta imagen? ¿Qué es? ¿Para qué lo utilizamos? Si tú recordarás, esta imagen la vemos bastante, especialmente en el mes de octubre. Esta imagen representa una vida saludable. Esta imagen es el plato del bien comer. En clases pasadas habíamos visto cómo nosotros podemos hacer un plan de acción para mejorar ya sea nuestra propia vida o nuestro entorno. Un plan de acción consiste en diferentes pasos. Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. Nosotros cada vez que querramos obtener un beneficio, nos trazamos un plan de acción. Este plan de acción debemos de planearlo, que en este caso es una parte de la primera parte de la planeación, del plan de acción. Luego lo desarrollamos, luego lo comunicamos y al último lo evaluamos. Pero ¿en qué consiste cada uno de estos pasos? Te explico. La planeación es la que nos indica cómo vamos a llevar a cabo nuestro plan de acción. Tú no puedes llevar a cabo un plan de acción si no sabes qué es lo que vas a hacer. Si no sabes qué pasos son los que tienes que seguir. La planeación es lo que me indica qué es lo que debo de hacer para poder llevar a cabo mi plan. En el caso del desarrollo es la implementación de todas aquellas actividades que tú planeaste anteriormente en la etapa de planeación. Cuando tú ya hayas implementado, ya hayas realizado las actividades planeadas, nos vamos al siguiente paso, que es la comunicación. En la comunicación, pues tú expresas cuáles fueron tus resultados, los comunicas, ¿sabes qué? En este caso a mi familia, si fue un plan de acción que llevé en lo particular, pues yo le comunico a mi familia, ¿sabes qué? Pues llevé a cabo este plan de acción para mi beneficio. Resultó que pues no pude eh, cumplir con las actividades planeadas. Vi que me falló en esta parte de mis actividades, etcétera. Y por último tenemos la evaluación.
En el caso de la evaluación, son las conclusiones a las cuales tú llegas acerca de por qué te funcionó o por qué no te funcionó tu plan de acción. En este caso, para llevar a cabo el proyecto que vas a tener que realizar para tus actividades, se sugiere que el primer paso, que es la planeación, siempre tengas preguntas que te guíen para llevarla a cabo. En este caso tenemos qué problema me interesa investigar, para qué lo voy a hacer, etcétera. Todas esas son las preguntas que vienen en tu libro. Todas estas preguntas forman parte de la primera etapa del plan de acción. ¿Y cuál dijimos que es la primera etapa del plan de acción? La planeación. Exactamente. Entonces, todas estas preguntas forman parte de la planeación de tu plan de acción. ¿Qué actividades vamos a estar realizando? Bien. En este caso, para realizar esta actividad se te pide un plan de acción. Vas a elaborar un proyecto para definir un plan de acción relacionado con la promoción de la dieta saludable. Entonces, este tema de la dieta saludable lo vimos en los primeros meses. Para poderla llevar a cabo, dijimos, pues se ocupan las etapas del plan de acción. Yo para esta actividad solamente te voy a pedir la pura planeación. Me vas a escribir estas preguntas que vienen aquí en tu libro y me las vas a escribir y me las vas a contestar. No te voy a pedir que me hagas las otras etapas del plan de acción porque pues se ocupa un tiempo para poder realizarlas y a mí me interesa pues que vayas entendiendo poco a poco el tema y no presionarte de más. Entonces, para esta actividad solamente te voy a pedir la planeación y en la planeación se utilizan este tipo de preguntas que te ayudan a guiar tu plan de acción. Entonces, en la actividad que vas a estar realizando, me vas a anotar todas las preguntas y me las vas a estar contestando. ¿De acuerdo? Para el caso de los niños en apoyo, me van a estar realizando lo mismo. Me van a estar realizando la planeación de su plan de acción, pero aquí en el caso de los niños, ustedes me pueden hacer dibujos de cómo va a estar su plan de acción en lugar de anotarme las preguntas. Yo creo que sería una muy buena opción. Vamos con formación cívica y ética. ¿Qué observas en la imagen? Un hombre y una mujer. Un signo de igual. ¿Qué es lo que te da a entender? Exactamente. La igualdad de entre hombres y mujeres. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que los hombres y las mujeres tengamos las mismas oportunidades? Los hombres y las mujeres nacemos iguales y diferentes. Diferentes tal vez en nuestra biología, en nuestra fisionomía, pero iguales en derechos. Pero hablando de derechos, ¿qué podemos decir acerca de los derechos humanos? Los derechos humanos
son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión, etc. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida, la libertad, a no ser sometido ni esclavizado, derecho a la libertad de opinión, de expresión, educación, trabajo, etc. Si te das cuenta, todos estos son derechos humanos. En el caso anterior, nosotros tenemos el derecho a la igualdad. Los derechos humanos son muy importantes porque son los que nos ayudan a vivir en sociedad, nos ayudan a tener un equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando no conocemos nuestros derechos humanos? Pues es muy fácil que la gente abuse de nosotros. Por eso es importante que nosotros los conozcamos. Hay diferentes derechos, como ya vimos. Tenemos el derecho a la libertad, derecho a la justicia, derecho a la dignidad, derecho a la paz. Derecho a la paz, regularmente vemos que gente en otros países pues no disfruta de esos derechos humanos, no disfruta del derecho de la paz, porque viven en guerra. El derecho a la prosperidad, hay mucha gente en África que pues vive en situaciones de miseria. Derecho a la dignidad, hay muchas empresas que denigran, que humillan a sus trabajadores, y eso no debe ser, porque es un derecho humano que nos respete, ¿verdad? Que nos dé nuestra dignidad como personas. Y así tenemos nuestros derechos humanos. ¿Qué pasa cuando no son respetados? ¿Quién es el que cuida que se respeten los derechos humanos? En el caso de México, tenemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o como las siglas lo indican, la CNDH, la institución oficial de México encargada de defender y promover nuestros derechos humanos. Cuando una persona no se le respeta algún derecho humano, esa persona tiene que acudir inmediatamente a dicha comisión para que se cumplan y no se pisoteen sus derechos, para que se